Algo importante. Es un hallazgo importante y es una polémica que está abierta. Es una polémica que está abierta y no se ha podido todavía determinar. Muy poco hemos escrito sobre este tema particularmente. Muy poco se ha escrito en realidad, aparte de los entendidos técnicamente que se han movido pues en un nivel técnico que no ha llegado, digamos, al gran público, pero que está, como le digo, abierta esa polémica y que es muy importante. ¿Su libro cree que abre ese debate? Sí, lo abre en cierto modo, y yo parto de la tesis de que realmente el Partido Comunista tuvo una participación determinante. Incluso este libro tiene algunos documentos, está enriquecido, digamos, con algunos documentos, algunas fotografías, que hablan precisamente no solo de eso, sino de muchas cosas que ocurrieron en los primeros años del gobierno del general Maximiliano Hernández. Sobre este recorrido de la historia, este vuelo del tiempo que usted empieza a hacer con este libro, a la historia actual, a lo que estamos viviendo hoy los salvadoreños políticamente, está en un momento coyuntural importante para presentarse este libro. ¿Qué encuentra de diferencia o de similitud? No, mire, no fue hecho realmente con el propósito de aprovechar la coyuntura. No fue hecho así. Pero casualmente la coyuntura se da. Porque este libro estaba terminado ya hace algunos meses y, como le reitero, no estaba hecho pues para utilizar la coyuntura. Pero efectivamente la coyuntura se da. ¿Y encuentra similitudes Encuentro aquella historia y esta? Encuentro similitudes como las que le mencionaba al principio, la gran crisis internacional, ¿verdad? Las elecciones completamente libres que se dieron en aquella época y en la época actual, la participación de todos los colores políticos y ciertos problemas muy graves que se dan en la vida nacional, como todos lo conocemos. Pues. ¿No hemos avanzado mucho? Bueno, ¿cómo no? Después de los acuerdos de paz el panorama político ha cambiado. Recuerde usted que antes de los acuerdos de paz, pues prácticamente existía solo un partido político, y este partido político es el que venía eligiendo una sucesión de presidentes militares, desde 1932 hasta 1979, que es cuando cae el general Carlos Humberto Romero. Prácticamente todos son militares en el poder, que tuvieron alguna efectividad, no puede negarse, tuvieron alguna eficacia, hicieron cosas muy importantes. Por ejemplo, el periodo del coronel Osorio fue un periodo muy próspero. El mismo general Martínez, de 1932 a 1935, tuvo un periodo verdaderamente brillante de la historia nacional por toda la creatividad que tuvo, por toda la solvencia económica y la probidad que imprimió a todos sus actos públicos. Pero sí encuentro desde luego algunas similitudes, y eso es lo importante. Víctor Uclés publicó la primera obra que se llamó Cavilaciones sobre la década perdida, que es un análisis de lo que ocurrió en la década del 80, tanto en toda Latinoamérica, pero particularmente en nuestro país, en El Salvador. Y entonces hay un libro que se llama Cavilaciones sobre la década perdida, firmada cabalmente por Víctor Uclés. Y hay un segundo que es una digamos, expresión lírica que se llama Poemario Íntimo, que también está firmada por Víctor Uclés, de modo que esta vendría a ser la tercera. Además, Víctor Uclés era el seudónimo que yo utilizaba para firmar una columna que se publicaba en la prensa gráfica en los años en que yo fui diputado de la Asamblea Legislativa, de 1985 a 1988. Y entonces, como yo era diputado independiente, fui de los primeros diputados independientes, yo encontré útil que hubiera otra voz en los periódicos que me hiciera un poco segunda en mis apreciaciones en la Asamblea Legislativa, y así surgió pues la idea de esa columna que se llamó Atalaya, firmada por Víctor Uclés. Hay otras razones. Víctor Uclés puede hablar en tercera persona en el libro, y entonces no es una obra propiamente autobiográfica, porque en la autobiografía uno tiene que estar hablando en primera persona, que yo hice tal cosa, que yo no hice tal otra, y eso encuentro yo que limita un poco las posibilidades de una expresión literaria, ¿verdad? De modo que esas son las razones.
Y por último, creo yo, si esta obra estuviera firmada con el nombre René Fortín Magaña, pues todo el mundo diría, bueno, ya vamos a hablar de cuestiones de derecho, vamos a hablar de cuestiones de política, ya de eso estamos un poco cansados. Entonces Víctor Uclés he querido pues usar ese seudónimo para que realmente no lo asocien con una persona que estaba muy vinculada con aspectos jurídicos y con aspectos políticos, porque esta es una obra más bien de carácter literario histórico que tiene reflexiones. Es una novela. Es una novela. Es una novela histórica porque tiene personajes ficticios. Y estos personajes ficticios sirven muy bien para ir dándole hilación al texto. Porque hay una cosa, Rafael. A veces la historia, sobre todo para los muchachos, les parece que es una cosa aburridísima. Porque es nada más una cronología de los acontecimientos, que tal año ocurrió tal cosa, que tal año ocurrió tal otra. Ya es una cosa que se vuelve verdaderamente árida y no es para nada atractiva. Yo he querido hacer una aportación a la historia con esta novela a través precisamente de eso, de la creación de personajes ficticios que van construyendo un argumento, Por ejemplo, en la toma del cuartel, aquí aparece el cuartel de Aguachapán. Este es el cuartel de Aguachapán. Y este cuartel de Aguachapán, en la noche del 22 de enero de 1932, para la madrugada del 23, fue asaltado por un contingente indígena enorme. Lo mismo estaba pasando en Sonsonate, lo mismo estaba pasando en Guayúa, lo mismo estaba pasando en Nahuizalco, lo mismo estaba pasando en Tacuba, lo mismo estaba pasando en Colón, aquí en el Departamento de la Libertad, porque fue un movimiento sincronizado. Y ahí es donde surge la interrogante. Bueno, aquí tenía que haber una mentalidad muy bien construida, pues, para realmente organizar un movimiento de tales proporciones. Pues bien, aquí en este cuartel, en esa noche que le menciono, se libra una gran batalla. Aquí están los indígenas, dirigidos por sus caudillos, tratando de tomarse el cuartel, y están a punto de tomárselo. Prácticamente se lo toman, no llegan a tomárselo del todo, porque en esos momentos llegan refuerzos de Santana, llegan refuerzos de otras partes, y logran pues al fin controlar la situación. Pero prácticamente que casi se habían tomado pues el cuartel de Aguachapán, lo mismo que la ciudad de Aguachapán, porque algunos contingentes que estaban luchando aquí en el cuartel se dirigen un poco también a la ciudad que queda muy próxima. El cuartel está en las orillas de Aguachapán y ya se habían tomado prácticamente el centro de la ciudad. ¿Cuántos años lleva investigando todos estos elementos, doctor? Mire, afortunadamente yo tengo documentos, algunos de ellos legados por mi padre, que fue una figura pública. Él fue por cierto subsecretario de Hacienda en los primeros años del general Maximiliano Hernández Martínez, después fue ministro de Economía en varias ocasiones, fue rector de la Universidad de El Salvador, y fue una figura pública, escribió mucho, dejó mucha obra escrita. Entonces allí he encontrado yo una buena fuente para la publicación y para la elaboración de esta obra. Además hay bastante material disperso en nuestras bibliotecas, que eso sí hay que investigar bastante, porque en materia histórica hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando se va tras la persecución de la verdad, y hay que procurar ser lo más objetivo posible. Quiero decirle que este libro pretende, por lo menos esa es mi gran aspiración, ser objetivo, no tomar pues digamos un partido ya con una inclinación puramente ideológica o de cualquier tipo, sino que... Porque es un tema polémico, un tema que mucha gente interpreta y saca conclusiones en muchas áreas, desde la parte política, social, económica. ¿Cuáles son las conclusiones más importantes después de haber investigado esa historia, de tener esos hechos a la mano y poderlos ordenar en este libro? ¿Qué conclusiones saca de todo esto que pasó en 1932? Mira,